Elias Thorne era el dueño de la noche. Su programa, La Hora Muerta, se transmitía desde una cabina forrada de espuma acústica en el piso 12 de un edificio que crujía con el viento. Era la radio a la antigua, consolas analógicas, perillas desgastadas y el olor a ozono de los transmisores calientes. A las 3 de la mañana, su audiencia eran camioneros solitarios, insomnes crónicos y gente que buscaba una voz para no sentirse desaparecer. Elías amaba el siseo de fondo, esa estática blanca que llenaba los espacios entre palabras. Es el sonido del universo pensando, solía decir. Pero ese jueves, el universo comenzó a decir cosas que Elías no quería escuchar. Durante un bloque publicitario, mientras ajustaba los niveles de la música de fondo, un ruido de interferencia rasgó el aire. No era el crujido habitual de una señal perdiéndose. Era un sonido líquido, gutural. Elías subió el volumen de sus auriculares, cerrando los ojos para concentrarse. Entre el siseo, una voz emergió. Era una voz ronca, desesperada, que susurraba una sola frase. Elías, no abras la puerta roja. Elías se quedó helado. No había ninguna puerta roja en la cabina, ni en todo el piso de la estación. Revisó los niveles de entrada. No había ninguna señal externa activa. El micrófono estaba apagado. La grabadora de cinta no se movía. ¿Quién está ahí?, preguntó al aire, olvidando que no estaba al aire. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. La segunda noche, la voz regresó con más fuerza. Esta vez Elías estaba preparado con una grabadora digital externa para capturar el fenómeno. Durante la pausa de las 3:15 de la mañana, la estática volvió a cobrar vida. Elías, el café está envenenado. No lo bebas, siseó la frecuencia. Elías miró el termo de acero que acababa de llenar en la cocina comunitaria. Sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. Lo más perturbador no era la advertencia, sino el timbre de la voz. Era su propia voz. Era él mismo, pero sonando como si hubiera pasado años gritando en un desierto. La distorsión mental lo golpeó de frente. ¿Estaba teniendo un brote psicótico? ¿Era un caso de ventriloquía mental provocado por la privación de sueño? Para probar su cordura, tomó el termo y vertió el contenido en una planta de la oficina. En menos de 10 minutos, las hojas de la planta comenzaron a ennegrecerse y a marchitarse con una velocidad antinatural. Elías se desplomó en su silla, jadeando. La estática no era ruido. Era un canal de comunicación con un yo que ya había vivido lo que él estaba a punto de pasar. ¿Cómo es posible?, gritó hacia la consola. La radio respondió con un estallido de estática que formó una risa seca y rota. El tiempo no es una línea, Elías. Es una frecuencia, y tú finalmente has sintonizado la tuya. Elías empezó a notar que las sombras de la cabina se alargaban de forma imposible, como si la luz misma tuviera miedo. Insoportable. Obsesionado, Elías bajó al archivo de la estación. Un sótano lleno de cintas magnetofónicas que databan de los años 70. Buscó los registros del locutor anterior, un hombre llamado Samuel que desapareció sin dejar rastro en 1994. Al reproducir la última cinta de Samuel, Elías sintió que el corazón se le detenía. La grabación comenzaba con normalidad, pero pronto era interrumpida por una estática ensordecedora. «Samuel, no mires hacia atrás», decía una voz en la cinta. Era la voz de Samuel advirtiéndose a sí mismo. Elías comprendió la horrible verdad. La estación 99.9 no era solo un transmisor de radio. Era una trampa temporal, un bucle de conciencia que devoraba a sus locutores. El sonido de la estática era el proceso de digestión de la realidad. Cada advertencia que escuchaba era un fragmento de su propio futuro intentando salvarse, solo para fallar una y otra vez. Regresó a la cabina corriendo, pero el pasillo se sentía kilómetros más largo. Al llegar, vio que el cartel de Al aire estaba encendido en un rojo sangre brillante, aunque él no lo había activado. Entró y se encontró a sí mismo sentado frente al micrófono. No era él.
Era una figura hecha de estática pura, un cuerpo de píxeles grises y ruido blanco que gesticulaba con sus mismos movimientos. La criatura se giró y Elías vio su propio rostro, pero donde deberían estar los ojos, solo había dos remolinos de interferencia analógica que emitían un zumbido insoportable. «Es tu turno de hablar», dijo la entidad, y su voz no salió de su boca, sino de todos los altavoces del edificio al mismo tiempo. Elías intentó retroceder, pero sus pies estaban fundiéndose con el suelo de linóleo. La cabina estaba cambiando. Las paredes se disolvían en ondas de radio, y el techo desaparecía en un cielo negro lleno de estrellas que parpadeaban como bombillas fundidas. Elías fue arrastrado hacia la silla por una fuerza invisible. Sus manos se cerraron sobre la consola. Sintió cómo sus recuerdos, su nombre y su pasado eran succionados a través de los cables de cobre, viajando hacia la antena en la azotea para ser dispersados por toda la ciudad. «La audiencia espera», susurró la estática. Elías abrió la boca para gritar, pero de su garganta solo salió el siseo de una frecuencia vacía. Se vio a sí mismo en el reflejo del cristal de la cabina. Su piel se estaba volviendo gris, sus rasgos se desdibujaban, convirtiéndose en el mismo ruido blanco que tanto había amado. Entendió que todas las voces que había escuchado en su vida, todos los susurros en la noche, eran personas atrapadas en la señal, intentando desesperadamente advertir al siguiente eslabón de la cadena. Tomó el micrófono, sus dedos ya transparentes. Sabía que alguien lo estaba escuchando en algún lugar, un joven locutor que apenas empezaba su carrera en otra estación, en otro tiempo. Tenía que decir algo. Tenía que intentar romper el ciclo. «Si puedes oírme, huye», comenzó a decir Elías. Pero las palabras se transformaban en estática en cuanto salían al aire. El ciclo era perfecto. La estación 99.9 necesitaba una voz para existir, y ahora tenía la suya. Elías sintió una paz aterradora mientras su conciencia se fragmentaba en millones de ondas electromagnéticas. Ya no era un hombre, era una transmisión eterna. En la ciudad, miles de personas sintonizaron sus radios esa noche, atraídas por un sonido extraño que parecía una voz humana intentando decir un nombre, pero nadie pudo entenderlo. Solo escucharon el siseo, el reconfortante y oscuro sonido del universo pensando. A la mañana siguiente, la estación estaba vacía. El café en el termo estaba frío, y la silla del locutor seguía girando levemente, como si alguien acabara de levantarse. El nuevo gerente, un hombre joven con ganas de comerse el mundo, entró en la cabina y notó una pequeña mancha roja en la puerta trasera. «Qué extraño», pensó mientras se sentaba y encendía los equipos. Al ponerse los auriculares, un leve susurro emergió de la estática. «No abras la puerta roja», decía la voz. El joven rió, pensando que era una broma de los técnicos, y comenzó su primer turno. Elías, desde el otro lado del espectro, observó cómo el ciclo comenzaba de nuevo. Ya no tenía boca, pero si la tuviera, estaría gritando. Porque en la 99.9, la única verdad es que la estática siempre, siempre tiene la última palabra. La distorsión no estaba en el equipo, sino en la eternidad que hay entre una nota y otra. Elías ahora era la música de fondo de las pesadillas de toda una ciudad, un eco sin dueño que vagaría por el éter hasta que la última radio del mundo se apagara para siempre. El siseo continuó, más fuerte, más hambriento, esperando al próximo que se atreviera a ser el dueño de la noche. La hora muerta finalmente había encontrado a su locutor definitivo, y el contrato era para siempre.